tienen hijos o nietos jóvenes, o porque ustedes mismos consumen este tipo de contenido, pueden haber notado que muchos influencers promocionan casas de apuestas. Tal vez por eso, tal vez por la facilidad con la que se puede apostar en línea hoy en día, a través de sitios web y aplicaciones móviles, o tal vez como otra consecuencia de lo que es la aceleración digital que produjo la pandemia, se está apreciando hoy un aumento de la ludopatía entre jóvenes e incluso entre adolescentes. El negocio del juego crece en todo el mundo. En 2020 se recaudaron unos 65.000 millones de dólares y se calcula que la cifra se duplicará para 2027. Pero ese crecimiento trae sus consecuencias aparejadas. Según cifras que maneja el Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, hay por lo menos 35.000 personas adictas al juego en Uruguay. Y a eso se le suma aproximadamente el doble que padece el llamado juego problemático. El juego online está muy regulado en Uruguay. Un proyecto de ley que buscaba cambiar el escenario se aprobó en el Senado en 2022 con votos de todos los partidos, pero se empantanó en diputados ante críticas de que atentaba contra el denominado juego responsable. ¿Qué está pasando entonces en nuestro país? ¿Se ha vuelto un desafío la ludopatía? ¿Está afectando también a los más jóvenes, como ocurre ya en países como Argentina? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con la licenciada en Psicología, Graci Gómez, que es coordinadora del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico que tiene la Facultad de Medicina en convenio con Casinos del Estado. Graci, bienvenida, un gusto. Muchas gracias y a ustedes por esta invitación. Habla un poquito más cerquita del micrófono, así te escuchamos bien. A ver, el juego es legal en nuestro país y mucha gente lo toma capaz que como una salida de divertimento del fin de semana o como algo que a lo que poner unos pocos pesos cada domingo sin que pase a mayores. Ahora, ¿en qué momento puede hablarse de un juego problemático? ¿Cuál es, digamos, como la línea que si se cruza ya pasa a ser un problema? Bueno, tú lo dijiste, una cosa es cuando el juego tiene que ver con la diversión, con el ocio, entonces generalmente es algo que se comparte con otros, ¿verdad? Que tiene un tiempo limitado, que se dedica a determinada cantidad de dinero dentro de las posibilidades de cada uno. Pero la línea es cuando la persona, por ejemplo, empieza a ir a jugar sola, empieza a gastar más de lo que puede, a usar más tiempo del que puede, o sea, ¿no? Deja de estudios, trabajo, y cada vez más el juego va tomando la vida de ese sujeto, ¿sí? O sea, la persona cada vez siente una compulsión mayor, ¿sí? A jugar, a pasar horas jugando y no lo puede controlar. Entonces, poco a poco, el juego se puede ir apropiando de la vida del sujeto. Ahí, ¿cómo es el tema? ¿Podemos empezar con una situación de juego problemático cuando empieza a ser como una luz de alerta y después es que pasa a considerarse una ludopatía directamente? Bueno, ahí, digamos, la ludopatía es un tema extremadamente complejo, porque ¿qué pasa? No es que todas las personas por ir a... Hoy está muy de moda, incluso los jóvenes van al casino, por ejemplo, antes de ir a bailar. Entonces, si pierden, bueno, pierden esos pesitos que habían llevado, pero bueno, también lo podés pensar como, bueno, un gasto como si uno fuera a ver una película. Vos pagás una entrada, jugás, ¿no? Y si ganan, bueno, eso les agrega de repente algún consumo extra de repente en el baile. Eso es lo que esos plantean, ¿sí? Y hasta ahí, todo bien. El problema es que eso puede ser la puerta para que después la persona empiece a jugar sola. Es en general lo que te dicen. Vos preguntas, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a un casino o jugaste en algún juego de azar? Y generalmente te dicen, con mis amigos. Pero después empecé a ir solo. Y ahí es cuando... Y ahí se empieza a complicar. El jugador, una de las características es esa, ¿no? Es en soledad
y medio recluido, ¿no? Y manteniéndolo en secreto esto. Exacto, porque ahí es donde yo te digo que no todas las personas van a tener problemas. O sea, digamos, las personas tienen determinadas características que hacen que puedan adoptar o no ciertos comportamientos. ¿Sí? Entonces, el jugador, en términos generales, es lo que se dice una persona con características omnipotentes. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? A ver, yo creo que todos los rasgos de personalidad, esto es una postura personal, es como vos los uses. Si omnipotencia quiere decir de alguna manera que vos vas a tratar de resolver tus problemas, yo eso no lo veo mal. El tema es si lo llevas a un extremo en que no podés ser consciente que no estás pudiendo solo, que es lo que le suele pasar al jugador. Uh-huh. ¿Sí? Son personas en términos generales muy autosuficientes, pero con el juego de repente se vuelven omnipotentes, no se dan cuenta, creen que lo van a poder controlar. Ahí está, esa es una de las sensaciones, ¿no? Creen que van a poder con la situación y después termina siendo que no. Exacto. Pero a su vez ahí no acuden rápidamente a una ayuda. Y no, porque ahí se agrega el otro problema, ¿sí? ¿Qué pasa? No, o sea, pueden ocultarlo, porque no es lo mismo que consumo a sustancia, ¿sí? Uh-huh. Si bien un consumo problemático puede llegar a verse en el cuerpo, ¿no? De cualquier manera la gente no está entrenada para eso, ¿sí? Entonces, eso les habilita, ¿sí?, a llevarlo en soledad. Y ahí empieza todo el tema de las mentiras. Uh-huh. Y empieza el otro gran problema, que es el riesgo de cometer comportamientos ilícitos. ¿Sí? Por acudir que a prestamistas o meterse... Bueno, a prestamistas de repente no tendrías, no sería ilícito. O sea, sería ilícito si el prestamista fuera ilegal, ¿no? Pero a pedir plata y a tomar plata. Suponete alguien que tiene acceso por cuestiones de trabajo, uh-huh, o los jóvenes al dinero de sus papás, a las tarjetas. ¿Sí? Yo, lo que en términos generales, yo te diría que cuando realmente... A ver, porque una persona puede tener un problema con el juego y también podría tener otras cosas, ¿sí? Pero cuando se habla de ludopatía pura, que quiere decir que la persona lo que tiene sí es un problema neto con el juego, el jugador no es que roba, ¿sí? Uh-huh. Toma prestado, porque otra característica del jugador es que tiene un pensamiento muy mágico. Piensa que siempre va a ganar, que esta no me salió, pero la próxima sí. Exacto, que tiene que ver además, porque justamente está asociado a lo que tiene que ver con los juegos de azar. Porque el problema de la ludopatía puede ser nuevo. Es nuevo en el sentido masivo, pero el problema de la ludopatía existió siempre. Porque vos encontrás cosas muy antiguas en la historia que hacen referencia a el juego problemático de la ludopatía. Uh-huh. ¿Es una adicción, podríamos decir? Es una adicción, sin ninguna duda. Lo que, desde el punto de vista teórico, es lo que llaman una adicción social o adicción psicológica. ¿Por qué? Porque no es una adicción a sustancia, ¿no? Se diferencia porque uh-huh, aparentemente no hay una sustancia, ¿sí? Y digamos que la base es un comportamiento socialmente aceptable que puede devenir en un comportamiento patológico. Porque dentro de esta categoría están otros comportamientos. Podemos pensar incluso en el comer. El comer también puede ser una adicción. Uh-huh. Cada vez se está empezando a ver más desde ese lugar, ¿sí? Las compras. Las compras también. ¿Sí? Bueno, lo que imagines, ¿sí? El trabajo, el sexo, todo, las relaciones tóxicas, como se dicen ahora. Todo puede ser una adicción en el sentido que es un comportamiento que dentro de cierto margen es adecuado, pero si pasa ciertos límites y la persona no lo puede controlar, es perjudicial.
Hablábamos fuera de micrófono que hay estudios, ¿no? Que han hecho de el comportamiento en el cuerpo de la persona de alguien que consume cocaína, por ejemplo, en relación a un jugador, ¿no? Exacto. ¿Y hay cosas similares? Exacto. La respuesta, plantean que la respuesta es prácticamente idéntica. O sea, lo que tiene que ver, claro, porque la respuesta al ver los 3 en línea, que significa que ganaste el premio, y a consumir cocaína, estimulan las mismas zonas del cerebro, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la gratificación, con el sentirse bien, ¿verdad? Acá ese tipo de estudio no se podría hacer, ningún comité de ética lo aprobaría. Pero bueno, en Estados Unidos, que tienen otro tipo de marcos, bueno, pusieron a una persona frente a una máquina con una cantidad de esos aparatos, ¿no? Que ponen los médicos para medir respiración, yo qué sé, frecuencia cardíaca, todo lo que sea de la respuesta fisiológica, y lo mismo hicieron con una persona que in situ consumió cocaína. Y lo que observaron fue que era muy parecido. Es difícil de creer, ¿eh? Es muy difícil de creer, porque vos decís, bueno, sí, si hay una sustancia, es lógico, es la sustancia la que provoca esa reacción. Pero ¿y en el juego? Y sí, es que hay que cuestionarse el adentro y el afuera. El afuera impacta en el adentro, ¿sí? Eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Claro. ¿El jugador juega por plata? Bueno, ese es el otro tema, ¿sí? Lo curioso es que puede ser, ¿cómo te puedo decir? Lo que lo lleve en un primer momento, ¿sí? O puede ser la justificación consciente. Uno cuando va a hacer algo, el comportamiento es algo extremadamente complejo, ¿sí? Entonces, vos te das una justificación consciente de las cosas, ¿sí? Pero no necesariamente esa es la verdadera justificación. Y además, como te digo, puede ser que al principio vaya por dinero. Nosotros le llamamos, porque hay un cierto dato estadístico, por lo menos a nivel de la clínica, ¿no? Uh-huh. De investigación, porque todavía lamentablemente no tenemos. Pero a nivel clínico vos ves que generalmente las personas ganan las primeras veces. Nosotros le llamamos a eso suerte de principiante. ¿Sí? Entonces, eso muchas veces, asociado a que tienen, como te digo, un pensamiento muy mágico, les lleva a pensar que tienen habilidades especiales con el juego. Y que eso les puede permitir de repente ganar dinero. ¿Sí? Pero el tema, eso suele durar poco tiempo. Después ya empiezan a perder, ¿viste? Y van a querer recuperar. Y ahí empieza como un círculo vicioso. Una calecita que no termina más. Pero además, eso todo por un lado, pero sí. Además, ¿qué pasa? Por algo esa persona en un principio quiso ganar dinero, ¿está? Uh-huh. Porque no solo se gana dinero para cubrir problemas económicos. De repente la persona quiere tener dinero porque tiene una baja autoestima, porque quiere un nivel de estatus que no puede tener. Uh-huh. Y vivimos en una sociedad que en ese sentido es realmente despiadada. El éxito, ¿no? Es parte de la regla de la realidad a los que se aspira. Entonces, el tema es ese, que después la persona está buscando más que el dinero. Está buscando el dinero porque quiere sobresalir. A su vez resulta que todos esos temas de... Estoy haciendo algo sí, como sí, muy... A su vez el tema de la autoestima, la falta de confianza, no sentirse lo suficientemente valioso, qué sé yo, bueno, generalmente, seguramente le va a generar otro tipo de problemas. Entonces de repente tiene problemas con la pareja, ¿sí? Porque puede pasar que a su vez la pareja aspire a un nivel que no, que la persona no le puede dar y qué sé yo, y entonces el estar en el casino también lo aleja de la casa. Hace que pueda llegar más tarde. Entonces con eso se pueden de repente evitar problemas, ¿sí? Y ahí sumale todo lo que quieras. Te hago un salto gigante y te digo, una persona que va a jugar
porque tiene un dolor crónico Ujú. que el único momento en que deja de sentir dolor es cuando está frente a la máquina. Hay casos de eso. Sí, claro, te estoy hablando, todo lo que yo te voy a decir es derivado de la clínica. Te puedo decir que podemos ¿Y qué escribir- explicación hay de por qué deja Y de porque sentir se el dolor? desconecta, justamente, porque es lo mismo que, a ver, es lo mismo que puede provocar una sustancia. O sea, la gente consume porque eso produce un efecto. Y el juego funciona igual. O sea, se concentran tanto, por ejemplo, ¿no? En la máquina, en el ganar y en ver cómo apuestan, Que y ya qué está, sé se yo, olvidaron del dolor. que de alguna forma se desconecta. Y durante esos minutos, ¿entendés? ¿Qué pasa? Me quedé pensando en esa situación, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, bueno, esto tiene aparejado atrás que puede haber un tema de autoestima, que eso puede llevar a un problema de pareja. ¿Qué pasa en la familia en general cuando se va dando esta situación? Bueno, Digo porque en un primer momento se oculta en general, ¿no? Decíamos totalmente, es eso. lo que te digo, por las características de personalidad. Son personas con recursos, ¿sí? En general son personas con recursos, con muy buen nivel intelectual. Y otra de las cosas que es curioso es que son tan adictos al juego como al trabajo. Por eso te digo que no es el tema del dinero. Puede ser en el primer momento, porque claro, si no hubiera dinero por medio, de repente no irían a jugar, ¿sí? Pero después empieza a tomar otro significado el juego, ¿sí? Es lo que se llama un mecanismo de afrontamiento. Ujú. Empezamos a manejar otras cosas con el juego, ¿sí? Sí, Y ¿qué me ibas a no, decir? esa familia, pienso en esa familia, o sea, no solo descubre a veces capaz que tiene a esa persona con esa problemática, sino que además a veces se encuentra con una deuda enorme por Es el lo juego, que te ¿no? iba a eso. ¿Qué sucede? Por estas características, ¿tá? Vuelvo a decir que el jugador tiene recursos que va a querer resolver, porque él sabe que lo que está haciendo no es adecuado, porque ve las consecuencias. El problema es que no puede parar. Pero como tiene capacidad para ocultar, puede pasar mucho tiempo antes que la familia se dé cuenta. Y muchas veces cuando la familia se da cuenta es porque no lo pudo sostener más porque la situación es catastrófica. Ese es el problema. Entonces vos imaginate que lo que podés tener es una persona súper trabajadora, responsable en la mayoría de las áreas de su vida, con muy buen nivel intelectual, y que de golpe la familia se entera que se jugó todo el patrimonio. Imagínate lo que es eso. Sí, sí, es un terremoto desde todo punto de vista para esa familia, ¿no? Porque Un tiene que terremoto. afrontar 20.000 problemas, ¿no? Empezando por la adicción que tiene esa persona, siguiendo por lo que puede implicar en materia económica. Siguiendo un poco con el perfil, ¿no? Del jugador. Primero, ¿juegan más los hombres que las mujeres? Bueno, ahí tenés todo un tema. A nivel internacional, la tendencia es a que jueguen más los hombres. Aunque está habiendo como una cuestión al alza. Pero en el Río de la Plata hay una tendencia a que sea más igualitario. Yo digo que eso se debe a que la equidad de género. Digo, bueno, debe ser por la equidad de género que ¿Y cómo reina hay que...? en el Río de la Plata, que juegan es bastante aproximado, ¿sabes? ¿Y a qué edades es más Bueno, común? ahí tenés todo un tema, porque ahora se ha disparado. Ah, bueno, vamos a hablar ahora entonces, si le parece específicamente del juego online, de cómo este panorama del cual veníamos conversando, se ve potenciado, se ve acelerado también con todo lo que implica el juego online. Enseguida continuamos. Hoy aquí en Perspectiva estamos conversando sobre ludopatía, algo que no es nuevo, pero que sí está teniendo un crecimiento incluso en adolescentes gracias a las apuestas online.
Cómo trabajar en la prevención para los jóvenes, en qué momento puede hablarse de juego problemático y cuándo de adicción. Bueno, de eso estamos charlando esta mañana con Graci Gómez, psicóloga que coordina el programa de prevención y tratamiento de juego patológico de la Facultad de Medicina en convenio con Casinos del Estado. Tengo varias preguntas. Sebastián planteaba algo así como podríamos decir que vivimos en momentos donde nos rigen lógicas adictivas de funcionamiento, dice, a partir de la descripción que hacía usted, ¿no? Y sí, yo creo que sí, que hay ciertas características en la sociedad moderna que no originan la problemática, pero sí la elicitan. ¿Qué quiere decir? Que la hacen más probable. Veía... le preguntaba a propósito de las características y el perfil y ahora íbamos a entrar en el juego online. Quiero compartir con los oyentes una nota que comienza en página 2 en el medio argentino que dice así: una bomba está por explotar y nadie sabe cómo desactivarla. Santino y Julián, estudiantes de cuarto año de una escuela secundaria pública, miran las pantallas de sus celulares como si el universo estuviera contenido en ese rectángulo. A la profesora de inglés, Agustina, le llama la atención las facciones expectantes, el vértigo en las manos, la adrenalina en los cuerpos. Estamos timbeando, profe, le dice Santino, y un gesto triunfal asoma por sus mejillas. De pronto, la sonrisa desaparece de su cara. Me quiero matar, perdí 3.000 pesos. Julián, en cambio, ganó $30. Para ellos, es una manera fácil y rápida de obtener dinero, observa la profe de inglés. No ven ningún peligro, como si el juego fuera una actividad sin trascendencia que no puede convertirse en una de las principales adicciones del siglo XXI, la ludopatía digital. Las apuestas en línea son un fenómeno en crecimiento entre los adolescentes. Las docentes en las aulas detectaron el problema y están preocupadas. En los casinos virtuales, bueno, y ahí ya entra en la dinámica un poco y en la lógica de Argentina, pero ¿este fenómeno se está viendo efectivamente? ¿Hay cada vez más adolescentes están incursionando en el juego? Bueno, yo lo que puedo decir es que tomando al programa como una especie de termómetro, ¿no? Si bien por todas las características que hablábamos de los jugadores, digo, realmente el programa en relación a los posibles jugadores problemáticos atiende muy pocas personas. Como les digo, parte del problema es estas características, ¿no? de los jugadores, pero este año nos llegó justamente al programa unos estudiantes que habían estado haciendo un trabajo y se les ocurrió hacer una encuesta entre los compañeros acerca del tema del juego. Y para su gran sorpresa encontraron que varios compañeros plantearon de que estaban teniendo problemas con el juego, que no podían parar de jugar. Y estamos hablando de estudiantes de sexto año, o sea, en su mayoría menores, ¿sí? Que todavía no ingresaron a la universidad. No, o sea, pero bueno, de repente, qué sé yo, las características anatómicas hacen que parezcan más edad, si entran en una hora de repente que hay mucho flujo, en fin. En un casino, por ejemplo, eso en un casino físico, o sea, claro, van que estaban no solo incluso, o sea, si puede llegar a pasar eso, ¿no? En un presencial, imagínense qué puede estar pasando a nivel de online que usan la cédula de otra persona. Ahí está, porque también acá nosotros tenemos restricciones en cuanto a los juegos online, ¿no? Claro, acá lo que tenemos en el Uruguay es que el único juego legal online es el Supermatch, ¿sí? El juego de apuestas deportivas. Justamente los demás juegos, que es lo que se aspira a que empiecen a funcionar, es lo que la ley tiene, está la media la que ley, está en consideración, ¿sí? Que en quedó ahí quedó detenida, en principio. porque en todos lados, no solo en Argentina no lo había escuchado, pero sí ya lo habían presentado la moción en el Congreso de los Estados Unidos, diciendo que en pocos años iba a superar sustancias el problema. O sea, en todos lados. Porque volvemos a lo mismo. Es como que tiene dos niveles. La ludopatía no es algo nuevo, ¿sí? Existió de siempre.
Pero ese fenómeno hoy se está masificando, y sobre todo en los jóvenes, ¿sí? Que tienen ese ansia de generar dinero rápido. Y ahí, ¿a qué están apelando entonces? Por ejemplo, bueno, truchar, entre comillas, la cédula, eso sí, si van a jugar dentro de un juego de los legales, ¿no? Pero también utilizan hoy en día herramientas tecnológicas para saltear cualquier mecanismo de limitación y jugar en el exterior, por ejemplo. Es que si están jugando online, solo que estén jugando al Supermatch están jugando acá. Si no, están jugando en una plataforma que es ilegal. Hace poco yo le decía eso, una persona grande, ¿no? Jugador de póker, extranjero además, que se vino a vivir al Uruguay. Entonces yo le decía, pero vos en el Uruguay estás jugando una plataforma ilegal. ¿Cómo ilegal? Yo no hago nada ilegal. Le digo, no, le explicaba. Porque él está jugando, en realidad, una plataforma que en nuestro país no está legalizada. ¿Entendés? Ni se les ocurre pensar en eso. En este país la única legal es el Supermatch. Y después ahí hay un mundo que no tenemos ni idea. No tenés ni idea, porque ni siquiera lo podés evaluar si no pasa por vos. Porque el Supermatch sí, la banca puede decir la cantidad de jugadores, claro. Ellos en el marco de la responsabilidad empresarial tienen una cantidad de medidas. Por ejemplo, tienen un sistema de autoexclusión, como tiene Casino del Estado. ¿Cómo funciona eso? Y eso ellos tienen que llenar un formulario y los bloquean. Pero también les voy a decir... Pero que es cuando una persona, o sea, tocó fondo, digamos. Y bueno, digamos que... Pero es por decisión de la persona que no quiere volver a entrar. Exacto, por decisión de la persona. Claro. O sea, vos tendrías que poder, frente a una adicción, porque ¿qué es lo que pasa con una adicción? Que vos no tenés autocontrol, no te podés controlar, eso es una adicción, ¿sí? Después si es a los caramelos, al alcohol, al juego, eso es otro tema, ¿sí? Pero lo que tenés es un comportamiento que vos no podés controlar. Lo ideal es que vos desarrolles el autocontrol, ¿tá? Que vos puedas decir, no quiero hacer esto y no lo hago. Pero ya sabemos que es bastante complejo, ¿o no? ¿Sí? Lo sabemos. Entonces, mientras no lográs el autocontrol, se toman medidas de autocontrol externo, le llamamos nosotros. Entonces, una de esas es pedir que te autoexcluyan de las salas de juego. Casino del Estado lo tiene. Se hace un procedimiento administrativo y a vos no te dejan entrar al casino. Supermatch también lo tiene en el propio sistema y a su vez tienen líneas 0800 por los cuales las personas pueden solicitar que se lo autoexcluya. Pero acá lo que estamos hablando es, según entiendo, o sea, ya jóvenes que están incursionando en otro tipo de, ahí de juegos también, ¿no? Claro, ahí tenés que donde se salgan de eso, vos ya no tenés control. Segundo, el otro tema que tenés es que lo tiene que hacer la persona. Ahí hay todo un tema, porque claro, muchas veces con el Supermatch, vuelvo a decirte, las familias se enteran de que esto es información de cómo funcionan, ¿no? Las líneas, se enteran de que les tomó la tarjeta, usaron la tarjeta, ponele. ¿Y cuándo se enteran? Cuando viene la tarjeta, con los gastos. Claro. O vuelvo a decirte, o entran con la cédula de otra persona, o suponete, mirá qué curioso esto, o no tanto, porque justamente es una adicción, ¿sí? Vos vas a hacer cualquier cosa cuando te viene ese deseo, porque además, hasta que vos no empezaste a controlarlo, no vas a tener la experiencia subjetiva de que es algo que no es tan largo. En realidad es algo que se puede controlar, pero para poder saber que se puede controlar tenés que haber empezado a controlarlo. Mientras no sucede eso, la gente cree que no va a poder. Entonces, suponete, hizo la autoexclusión ayer a las 5 de la tarde.
hoy a las 8 de la mañana le vienen ganas de jugar, y bueno, usa la cuenta de un amigo o abre una cuenta con otra cédula de otra persona. Porque sí necesita acreditar que es mayor, ¿no? Y le toma la cédula cualquiera, abre la cuenta y juega. Sí, sí. Ustedes tuvieron una primera señal ahí como grupo, ¿no? En esa encuesta que habían hecho los propios jóvenes, ¿no? Que estaban mostrando... Justamente, los estudiantes se comunicaron con nosotros para plantearnos que le había pasado eso, y bueno, y cómo podían ayudar a sus compañeros. Pregunto, ¿no hay señales todavía del sistema educativo en cuanto a docentes que hayan manifestado ya algún tipo de inquietud como la que yo leía recién? Capaz que a las internas de los liceos sí, no nos ha llegado al programa, pero mirá cómo nos llega esto otro. De hecho, uno de los objetivos el objetivo principal del programa es el tratamiento, ¿sí? Nosotros lo que brindamos es tratamiento psicoterapéutico a personas ahí con está. problemas Hablemos ahora de qué hacer, ¿no? Exacto. ¿Qué alternativas hay, qué mecanismos hay para ayudar cuando nos enfrentamos a un pariente, a un amigo que tiene un problema de este tipo de ludopatía, ¿no? Bueno, acá esto es, como dijiste, nos enfrentamos a una persona con un problema de juego. El problema es que la persona tiene que llegar a la etapa en que tiene conciencia de que eso es un problema. Antes de eso, no podés hacer nada. A lo sumo lo que podés hacer es brindarle información. Uh-huh. ¿Sí? Pero hasta que la persona no toma conciencia de que eso es un problema, no va a intentar modificarlo. Muchas veces te pasa que las personas vienen por la familia, ¿no? Pero ellos realmente no están convencidos que tengan un problema de juego. Bueno, ¿qué querés que te diga? Lo que suele pasar es que esa persona no termina adhiriendo al tratamiento. O sea, se necesita la convicción de la persona de querer. Totalmente, si no tenés proceso de cambio. Y así todo, y así todo cuesta, uh-huh. Porque vas a tener todo. Esto tiene que ver con el cambio de conducta. Vas a tener un primer periodo de ambivalencia, en que por un lado querés cambiar y por el otro lado no querés. En fin, es muy complejo, ¿sí? Pero bueno, la forma de resolver esto es conociéndose. O sea, tenés que saber, descubrir por qué jugás. Es lo que está queriendo evadir, tapar, ¿no? De hecho, si vamos a lo más general, la palabra adicción quiere decir lo no dicho. A quiere decir no, y dicción quiere decir no. Tiene que ver con la palabra. Ustedes en el programa de prevención y tratamiento ofrecen atención psicoterapéutica a personas con juegos problemáticas con modelo grupal, ¿no? O sea, similar a los grupos de adictos a sustancias. Sí, o sea, nosotros lo que priorizamos es el grupal porque es lo que se considera más adecuado en el tema de las adicciones. ¿Por qué? Porque en realidad los compañeros uh-huh. funcionan como espejo y como soporte. No te olvides que estamos hablando además de personas que suelen estar muy solas. O sea, es impresionante ver el alivio que sienten cuando entran al grupo ya de poder hablar. En el grupo no se los va a juzgar. Y poder hablar libremente de lo que a vos te pasa, eso ya es terapéutico. Y además, a ver, el terapeuta, ¿verdad? Puede ser un especialista en el tema desde el punto de vista teórico, pero a no ser que haya sido jugador, no tiene la vivencia. Claro. Entonces, en el trabajo en grupo vos tenés el conocimiento técnico sumado, ¿verdad? A lo vivencial. A lo vivencial. Y hay un trabajo muy interesante, un trabajo de equipo. Yo te diría que cuando el grupo es bueno, trabajan más los pacientes que el terapeuta, ¿sí? Porque ya se están entrenados. Entra un nuevo compañero y ya ellos, ¿entendés? Saben cómo tienen que recibirlo. Saben cómo, indudablemente saben cómo llegarle a esa persona. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en ese lugar.
Entonces, por eso lo hacemos, ¿sí? Nos dejó la pandemia, ¿no? Yo siempre digo, todo tiene algo positivo, aunque haya sido negativo. Nos dejó el tema de Zoom. A mí no se me hubiese ocurrido, sinceramente, usar Zoom de la forma que lo empezamos a usar después de la pandemia. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos a todo el país? Entonces ahí fue que empezamos a instrumentar grupos por Zoom. Tenemos grupos presenciales, tenemos grupos por Zoom e incluso tenemos grupos mixtos. Depende de las circunstancias, ¿sí? Hay situaciones donde es bravo, decíamos, esos primeros momentos deben ser difíciles de sobrellevar. O sea, la persona está bien, toma la decisión de empezar a tratarse, pero después, ¿qué tipo de cambios y de evoluciones han visto? Bueno, ahí tenés de todo. O sea, va a depender, yo te diría, de lo convencida que esté esa persona de que quiere cambiar. Igual se hace difícil, ¿eh? Pero vos imagínate cuando está en ese tema de la ambivalencia. Porque si nosotros decimos que el juego es lo que te permite enfrentar ciertas cosas en la vida cotidiana que te generan, para hacerlo sencillo y entendernos, que te genera frustración, por ejemplo, ¿sí? El tema es que vos tenés que, para que la persona logre mantenerse sin jugar, tiene que cambiar su vida. O sea, tiene que construirse una vida que no necesite jugar. O sea, yo digo que en realidad no es que el jugador tiene que dejar de jugar. Se tiene que construir una vida en la que no necesite jugar. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es todo un proceso. Pensando en este fenómeno nuevo, ¿no? Vinculado a los más jóvenes y al juego online, ¿hay alguna recomendación o algún llamado de atención para las familias? ¿Alguna señal a la que deban estar atentos, por ejemplo? Y sí, el tema ahí que tenés toda la complicación de que, bueno, los chicos están tanto con los celulares que no sabés, porque además, seamos sinceros, incluso hasta en las clases, ¿sí? Ahí, yo soy docente de Facultad de Medicina y llegó un momento en que dando clase había veces en que los chines tenían que usar el celular. Porque bueno, era más fácil, querías usar un material, ¿sí? Entonces, es muy complejo. ¿Cómo sabe la familia? ¿No? Lo que sí creo que, bueno, si notan algo que les parece extraño, bueno, hablarlo. Hablar. A veces la gente cree que hablar es poner las cosas, que puede provocar cosas. No, lo que puede provocar cosas es no hablar. Incluso hablar del tema también. ¿Viste? A ver, deberían de hablarse en el hogar de cosas, ¿no? Así como se habla de repente del peligro de las sustancias, bueno, también. Bueno, ¿vieron este tema del juego? Qué complicado, ¿no? ¿Qué sé yo? Por lo menos para ir advirtiéndole me parece importante. Cualquier cosa, si se quiere contactar a alguien con ustedes, hay una línea. ¿Cuáles son 0800 86 31. 0800 86 31. ¿Sí? Si en el momento no atienden, le van a responder, porque queda registrada la llamada, dentro de las 24 horas. ¿Sí? Esa línea la atienden 2 psicólogas, terapeutas del programa, que van a hacer una especie de entrevista inicial, que van a llenar una ficha y lo van a coordinar a esa persona de acuerdo a la disponibilidad de cupos del programa y del horario de la persona con un terapeuta. Después con ese terapeuta, pero ya enseguida la persona queda en contacto. Y ahí después, bueno, dependerá, puede ser, como te digo, puede ser un grupo presencial, puede ser un grupo por Zoom, depende, eso depende, ¿viste? Psicóloga Graci Gómez, coordinadora del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de la Facultad de Medicina en convenio con Casinos del Estado. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Quedamos atentos entonces a consultas que se reciban de la audiencia. Vamos a poner el teléfono entonces allí también cuando subamos la nota a la web.
Gracias. Gracias a ustedes, es un tema que para nosotros nos resulta fundamental que se difunda realmente. Así que bueno, quedamos a las órdenes por cualquier cosa. Gracias.